Gracias por recordarlo. Micrófono todo suyo. Bueno, vamos a brindarle un saludo a todas y todos quienes están acompañándonos en este día, con un gran agradecimiento a Mónica por su gestión tan interesante, ¿verdad?, de haber generado este seminario, Romina, con el agradecimiento de todos, ¿verdad?, para escucharte, Marcela, en fin. Queremos a todos darle un abrazo, bienvenida en esta Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, y esperando pasarla muy bien, dejo con ustedes a Mónica, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jaime. Buenas noches a todos, todas y todos. Gracias a Romina, especialmente en el día de hoy. A Marcela, que creo que nos va a acompañar en el resto de las jornadas. Bueno, la intención, como siempre, es realizar una actividad colectiva, tanto desde el punto de vista de quienes estamos acompañando en el acercamiento de algunos contenidos, conceptos, teorías que venimos manejando, pero también del lado de quienes se han inscrito a participar de este seminario, ¿no? Consideramos que las pedagogías decoloniales son algo que se está iniciando, o que hace muy poco tiempo se ha empezado a dialogar sobre el tema, pero básicamente si uno o una se pone a pensar, de lo que se trata es de algún modo, descolonizarnos intelectualmente, ¿no? De eso creo que básicamente nos hablan las pedagogías decoloniales, con sus interseccionalidades, ¿verdad? Ese es el punto principal bueno, que de algún modo en el encuentro de hoy vamos a trabajar. Como les decía antes, esta es una propuesta colectiva, ¿no? Y desde ese lugar se me ocurría, y trabajamos con Jaime y con Víctor, y con las personas que van a estar brindando estos seminarios, respecto de desde qué aristas pensar esto que se ha dado en llamar pedagogías decoloniales, ¿verdad? Pedagogías en el sentido amplio, no solamente en el sentido de la enseñanza y el aprendizaje, sino en el sentido de educar para la vida, para el habitar, para la existencia, para pensar valores conjuntos, para pensar cuestiones ideológicas, si ustedes quieren, pero sobre todo para pensar qué es lo que nos une como personas que estamos arraigadas a este suelo nuestro americano, ¿no? Esa palabrita que me gusta tanto mencionar y que tiene mucho que ver con dialogar desde un punto de vista nuestro americano, sobre todo para intentar, no desechar, sino intentar acomodarnos a un pensamiento que nos permita articular lo que nos ha caracterizado, que nos ha forjado nuestra intelectualidad, que son las corrientes eurocéntricas, pero también lo que tenemos como huella, ¿no? Genética, tanto intelectual como biológica, y que hace a nuestra querida tierra americana, o nuestro americana. Entonces, desde ese lugar, obviamente que esto no va a quedar cerrado, sino que es una posibilidad para empezar a dialogar. La propuesta es esa. ¿Es una propuesta ecléctica? Sí, es una propuesta ecléctica, pero porque el pensar una pedagogía decolonial es un tema que viene de todos lados, aparece de todos lados y está en todos lados. Pero para eso, para poder verlo, visibilizarlo, tocarlo, sentirlo, necesitamos visibilizarlo, ¿verdad? Desde ese lugar, entonces, lo que proponemos es esto: iniciar algo así como en unos conceptos básicos que nos va a brindar Romina respecto de qué hablamos cuando hablamos de pedagogías decoloniales, y luego trabajar temas vinculados a los feminismos decoloniales, por ejemplo, un tema que nos va a traer Claudia Falvo de Argentina,
dialogar con autores de nuestra América que en realidad yo no sé si todos y todas conocemos, como es el caso de Álvaro Márquez Fernández, autor colombiano que en mi caso voy a conocer mejor de la mano de Katia Martínez Heredia, una colega colombiana que va a estar en la tercera clase del seminario. A Roberto Esposto ya lo conocen, pero la decolonialidad intelectual tiene, aunque atraviesa todo nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro investigar, nuestro conocer, de algún modo tiene algo así como unas disciplinas científicas que son como las que iniciarían la posibilidad del diálogo, ¿no? Esas disciplinas son la historia, obviamente, pero no la historia lineal, la historia hegeliana, la historia occidental, sino una historia, si ustedes quieren, entre comillas, de los vencidos, ¿no? Una historia herética, como diría mi querido Kusch, una historia profana, ¿no? Una historia de nuestras raíces. Pero también la perspectiva de la ficción, de la literatura en términos de ficción, tiene mucho que aportarnos para poder pensar en cómo descolonizar nuestra intelectualidad, ¿no? Y lo que Roberto Esposto nos va a traer es eso, es algo así como la posibilidad de pensar en términos de un autor argentino que se llama Abel Pose y que tiene algo así como una trilogía con un cuarto texto que no ha sido finalizado, sobre la colonización, ¿no? Y de esto nos va a hablar el colega Roberto Esposto, argentino, pero que vive en Australia. Luego, en el quinto encuentro vamos a tener a María Luisa Rubinelli, otra filósofa argentina, que ha trabajado, ha tenido el privilegio de trabajar con Arturo Roy, uno de los, de algún modo, iniciadores de la filosofía de la liberación latinoamericana, compañero de Dussel, compañero de Kusch, compañero de Scanone, y de tantas otras, de Hugo Biagini, y de tantas otras personalidades dedicadas a la teoría de la liberación latinoamericana, ¿no? Bien, María Luisa Rubinelli, que tuvo, como les decía, el privilegio de trabajar con Roy, con Arturo Roy, nos va a presentar algo así como unos aportes para reflexionar sobre el pensamiento liberador desde la perspectiva de Arturo Roy. Y por último, mi querida Elcira Bonilla, que será la sexta y último encuentro de este seminario, nos va a dialogar sobre apuntes conceptuales sobre ecosofía intercultural, nuestroamericana y liberadora. Digo, me parece que ya los títulos de Alcira nos abren un panorama como para pensarnos, ¿no? Para pensarnos, para pensar nuestra América y para pensar en si se quiere, investigaciones o seminarios futuros, ¿no? Bueno, eso de alguna manera es como una síntesis de lo que hemos propuesto de manera conjunta nuevamente y que vamos a presentar a partir del día de hoy. Como en otras oportunidades, es interesante que sepan que, bueno, hay posibilidades de solicitar certificados de asistencia, pero también hay posibilidades de solicitar certificados de participación en términos de la presentación de algún artículo o algún ensayo, tal como hicimos con el seminario sobre la filosofía de Rodolfo Kusch. Eso lo vamos a enviar oportunamente, pautas y ese tipo de cosas. Pero para quienes estén interesados o interesadas en participar de la elaboración colectiva de un nuevo texto, desde este primer momento están invitados e invitadas a pensar temas de trabajo para el año que viene, si todo sale bien, o tal vez a fin de año, poder pensar en una nueva publicación.
Bien, entonces, seminarios colectivos que vamos a tener a partir de hoy, todos los miércoles, a las 18 horas de México, 20 horas de Argentina, y en los que colegas de nuestra América van a presentar sus perspectivas respecto de algunos tópicos particulares vinculados a la posibilidad de descolonizar nuestro intelecto, y posteriormente, después de las exposiciones, abriremos un diálogo, aunque permanentemente va a estar abierto el chat, para que ustedes puedan comunicar interrogantes, inquietudes, y otras cuestiones vinculadas al seminario. Bueno, desde ese lugar, cualquier consulta, comunican por el chat, o al finalizar la exposición de mi querida amiga Romina Ortegano, que en este momento voy a presentar con una breve reseña. Romina es una amiga que conocí antes de la pandemia, no hace tanto tiempo, pero nos hemos vuelto algo así como carne, ¿no? Como carne y uña respecto de las perspectivas conceptuales, ideológicas, que vamos viendo aparecer en nuestros diálogos, ¿no? Pero yendo a lo que hace, a su trayectoria académica, Romina es una profesora venezolana, como todos y todas sabemos, quienes las conocemos, pero que está radicada en Uruguay desde hace un tiempo. Actualmente está cursando el doctorado en educación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, en Montevideo. Cuenta con una especialización en epistemologías del sur y una maestría en literatura latinoamericana. Ha sido docente en todos los niveles del sistema educativo en Venezuela, y en Uruguay trabaja en la universidad, dedicándose especialmente entonces a la enseñanza universitaria y a la formación de formadores, con énfasis en las pedagogías críticas y la investigación educativa con enfoques emergentes. Yo voy a hacer una nota al pie, porque la cuestión de esto de las pedagogías emergentes a veces hace ruido dependiendo del lugar en el que uno se haya formado, ¿no? En la tradición pedagógica. A mí me gusta llamarles pedagogías insurgentes, y temo, después a lo mejor Romy va a decir algo, temo que esto de la emergencia es lo que surge, lo que resurge, o lo que sale a la luz, ¿no? Y desde ese lugar parece como que tuviera que ver con lo herético, con lo revolucionario, con lo insurgente, ¿no? Pero le voy a dejar la palabra a Romina. Bien, entonces, actualmente Romina Ortegano es profesora adjunta en la Universidad de la República y se propone una línea de trabajo en educación decolonial, además de debates acerca de la enseñanza universitaria en contextos de transformación, sobre todo en la universidad latinoamericana o nuestroamericana. Bien, Romina entonces nos va a dialogar, o va a trabajar con nosotros respecto de la introducción a lo que hemos dado en llamar pedagogías decoloniales. Romina, el micrófono es tuyo, adelante. Bueno, gracias, Mónica, gracias, buenas noches, buenas tardes para todas y para todos. Un tremendo compromiso comenzar, porque en alguna medida el abreboca tiende a veces como a marcar un poco cierta pauta de cómo se desarrollan algunas cosas, y también a invitar a discutir en algún sentido cuando iniciamos un seminario como este, ¿no? Así que es un compromiso tremendo esto que vamos a tratar de conversar hoy, bien en el ánimo de eso, de conversar, de poner en la puesta algunas lecturas sobre estos tópicos que nos ha invitado Mónica a compartir. Es complejo decir que yo voy a desarrollar algunos enclaves conceptuales como tales, son más unas lecturas que he hecho sobre estos enclaves y cómo miramos esto que damos en llamar la decolonialidad y la relación entre la decolonialidad y las pedagogías, que ahora llamamos pedagogías decoloniales.
En ese sentido, un poco la dinámica que nos marcó Mónica es compartir un poco estas lecturas y luego darnos un espacio para preguntas, intercambios, diálogo. Sin embargo, a través del chat puedan ir planteando cosas que Mónica me va a ayudar a ir revisando. No tengo ningún inconveniente en ir incorporando algunos comentarios en función de lo que ustedes puedan ir planteando a través del chat. Y por supuesto, bueno, comentarme si hay algún tipo de eventualidad con el audio. Voy a comenzar a compartir unas pequeñas diapositivas por acá. ¿Sí se ve lo que estamos compartiendo? ¿Sí? Perfecto. Sí, Romina, se ve perfecto. Bueno, gracias. Como dijo Mónica, soy venezolana, ya con 3 años en Uruguay apenas, y algunas inquietudes por investigar un poco el tema de la educación y el tema, en este caso concreto, de la enseñanza universitaria, que es en donde más he hecho énfasis, pero en este debate de lo que son las pedagogías emergentes o las pedagogías insurgentes y lo que son las metodologías emergentes o insurgentes, creo que lo que realmente me pasa, y perdónenme si me coloco en primera persona para esto, pero creo que nadie investiga si no es atravesado por un conjunto de cosas, me pasa que con respecto a la educación, los distintos niveles en los cuales he tenido la oportunidad de trabajarlo, me dejan cada día mayor cantidad de interrogantes y mayor cantidad de interpelaciones, que es un poco desde donde hoy voy a plantear estas lecturas. Interpelaciones que pasan por la gran pregunta que es, bueno, ¿qué hacemos con la educación en esta nuestra América? ¿Qué hacemos educadores y educadoras en esta nuestra América, en cada uno de los niveles en los que tenemos que trabajar en esta cosa que llamamos educación? Pero también interpelaciones que miran la educación y miran la pedagogía como algo más allá de la institución escolar, y que ya ahí nos situamos un poco desde la tradición crítica de la pedagogía en América Latina, entiende la educación y la pedagogía como un proceso social y como un proceso político que trasciende el claustro, que trasciende el aula y que se convierte más en un proceso de carácter social que en una práctica institucionalizada. Entonces uno como que, bueno, ejerce la educación en el contexto institucional, pero se trata de mirar esto como proceso mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, escogí resumir estas interpelaciones en estas 3 palabras que suenan de repente como golpeantes o como golpeadoras, que son las 3 heridas, grietas y huellas, porque las 3 palabras aparecen en la autora en torno a la cual vamos a girar un poco estas reflexiones, especialmente, que es Katherine Walsh. Vi por ahí en el chat que estaban diciendo que hiciéramos referencia a los autores con los que estamos trabajando, vamos a colocarlo por allí, vamos a hacer especial énfasis en un texto de Katherine Walsh, que es compilado por Katherine Walsh, que es el de Pedagogías decoloniales, y donde ella desarrolla una introducción que posteriormente se va a convertir también en temática de un libro del 2017, que es Entretejiendo lo pedagógico y lo decolonial. Estas 3 palabras aparecen en Katherine Walsh precisamente como grandes interpelaciones también. Es decir, cuáles son aquellas heridas, aquellas grietas y aquellas huellas que nos ha venido dejando el largo proceso de colonización y de dominación que hemos venido padeciendo los colonizados y las colonizadas del mundo, no solo los latinoamericanos o los nuestroamericanos, y cómo estas heridas, estas grietas y estas huellas también se convierten en oportunidades, en pequeños intersticios y en pequeños enclaves desde los cuales han venido construyéndose, produciéndose y tomando cada vez más voz prácticas otras de ser, de vivir, de existir, y de esto que la misma Katherine Walsh nos llama de reexistir. Entonces, insisto en que esto que vamos a conversar son más interpelaciones, son más preguntas, son más dudas, son más estos asuntos que uno se pregunta continuamente en el aula frente a este gran compromiso que es la docencia. En mi caso en particular, también atravesada la mayor parte por la formación de docentes, la formación de maestras y maestros que justamente compartimos este ejercicio, este compromiso, ¿no? Entonces, me pareció útil
resumir, reunir, aglutinar estas interpelaciones y estas preguntas en torno a este eje que tenemos aquí centralizado, que es el de humanización, deshumanización, porque Catherine Walsh en este texto nos plantea precisamente la explicación, el desarrollo de cómo ella vincula lo decolonial o el pensamiento decolonial, del cual vamos a hablar un poco ahora, y la pedagogía a partir de la lectura y relectura de Paulo Freire y Frantz Fanon. Y cómo es el aporte de estos dos pensadores, que para ella y para todo el pensamiento latinoamericano, Paulo Freire ha sido un ícono innegable, indiscutible de lo que ha sido la tradición del pensamiento pedagógico latinoamericano, y cómo leer a Fanon le permitió releer a Freire y ampliar toda la concepción que tenemos acerca de lo que es el pensamiento decolonial y su vinculación con la pedagogía y con la educación. Este eje humanización-deshumanización me permitió repensar las tres grandes palabras que tenemos en la diapositiva anterior, en términos de huellas, de grietas y de heridas, porque no puedo evitar preguntarme, como maestra, como docente, ¿qué es lo humano de lo humano cuando nos planteamos una educación y una pedagogía que pretende rehumanizar o recuperar el carácter humano de la humanidad o de lo humano? Es decir, una de las cosas que atraviesa buena parte del pensamiento decolonial tiene que ver precisamente con cómo la colonialidad, a través de sus distintas estrategias, que aquí hemos organizado en torno a la colonialidad del poder, del saber y del ser, son tres categorías que nos traen los distintos pensadores decoloniales, cómo a través de esas distintas estrategias la colonialidad ha ido avanzando progresivamente en un proceso de deshumanización de la humanidad, en términos de despojar a lo humano de todo lo que en teoría lo hace humano y por ende justificar todo lo que tiene que ver con dominación, con violencia, con opresión, con muerte, con heridas, con grietas y con huellas. Y por ende, no solamente desvelar todo lo que hay de deshumanización en el proceso colonial, sino entonces dar lugar, dar la voz, permitir que se expresen todas esas formas otras de construir modos de pensar, de relacionarse, de vivir, de ser y de resistir, para recuperar lo humano. Y yo no pude evitar detenerme allí y preguntarme, bueno, ¿lo que entendemos como humano es realmente lo humano o también el concepto que tenemos de humano, con los valores del ser humano, es un concepto, para decirlo en palabras de Dussel, fetichizado de la humanidad? Porque, no sé, yo me pongo a pensar en cuáles son las cosas que asumimos culturalmente como lo que nos hace humanos y tiene todo un conjunto axiológico, un conjunto de valores, todo un componente ético que me cuesta ver fuera de los valores de la sociedad moderna y de la sociedad occidental, que es la sociedad dentro de la cual pues, hemos vivido por más de 500 años, en el caso de América Latina, y que de alguna forma u otra, a través de estas tres estrategias, nos ha sembrado de tal manera su forma de concebir el mundo, que no puedo evitar llegar al punto de sospechar que esto que entendemos como humano no es humano realmente, sino que responde a un patrón de sujeto, de sociedad, de modelo que está intrínseco en la sociedad moderna y en el pensamiento colonial. Capaz que esto suena un poco descabellado, decir, bueno, entonces no hay nada que sea humano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a rehumanizar? Vamos a detenernos un poco en esta idea para ver si es o no así de descabellada. Decía que el pensamiento colonial, según los autores más característicos de esta escuela o de este grupo, en realidad es un grupo llamado Grupo Modernidad Colonialidad, que ha venido desplegándose en América Latina en los últimos 20 años, con lo que hoy día ya es una importante producción escrita. Muchos de sus autores entonces han venido concentrando las ideas más importantes en torno a estas tres grandes categorías que se desarrollan ya notoriamente. Perdón. En el caso de la colonialidad del poder, estamos hablando con Aníbal Quijano, que el centro
de lo que justifica el patrón colonial de la modernidad es la raza. Y que a partir de la idea de raza surge también la idea de la división racial del trabajo, y es esta división racial la que propicia, permite, viabiliza, garantiza y sostiene que exista dominación en el mundo. Esto ya nos marca un importante distanciamiento entre lo que viene a ser un antecedente importante de todos los pensamientos críticos, que es la idea marxista de la clase social, y de entender que entonces la dominación es solamente dominación de clase, para incorporar entonces la raza como eje del componente colonial de la dominación. Luego vamos a ver cómo esto va a intersectarse un poco en esta idea de la interseccionalidad como ejes de dominación que pueden confluir. Pero en este caso, desde el punto de vista de la colonialidad del poder, la idea de la raza como centro de la colonialidad o de la dominación justifica a su vez una cosa que luego va a entenderse como colonialidad o colonialismo, que es la dominación del territorio de unas razas sobre otras a propósito de la dominación justificada en la raza. De allí que entonces el racismo, la xenofobia, etcétera, es una de las formas más explícitas de discriminación, y detrás de la cual se justifica la dominación, la explotación, la violencia en todas sus formas. Anclada en esta primera colonialidad, y que esta justifica entonces la dominación territorial y política, entre otras, digamos, como más evidentes, y un poco también de la mano de otra categoría que también se ha venido desarrollando, que es la de sistema mundo. La colonialidad supone entonces que la colonialidad del poder genera, crece, se expande en un sistema mundo gracias a la idea de raza como centro y como eje de dominación. Con esta lógica, entonces, la colonialidad del saber es lo que otros autores reúnen en torno a la idea de violencia epistémica y violencia epistemológica y epistemicidio, en términos de que entonces esa dominación, en principio política y territorial, empieza a permitir la aniquilación de otras formas de saber, de otras formas de conocimiento, de otras culturas, y por ende de otras epistemes en el mundo, imponiendo la episteme moderna eurocéntrica colonial, que más adelante también va a ser nombrada entonces patriarcal, xenofóbica, etc. La colonialidad del saber, al instalar entonces una forma de saber única, esta cosa de la razón única, de la verdad instrumental, etc., aniquila todas estas otras formas de conocimiento, un poco esto que hablaba Mónica de la decolonialidad intelectual, de cómo tenemos una forma de pensar que es única y que deviene de quienes nos han venido colonizando, pasa a convertirse en lo que, en unos escritos un poco más recientes, quienes están dentro de la escuela de colonial construyen como colonialidad del ser, y en otros autores ya se habla de una neocolonialidad o neocolonialismo, y que pasa por formas más sutiles, más imperceptibles, un poco más en el terreno de esta cosa que podríamos llamar de lo micro, y que es la forma, digamos, de decir que nosotros mismos somos artífices de nuestra propia colonización, en tanto ontológicamente estamos y somos colonizadores. De alguna manera u otra, algunos de los textos que están contenidos en esta compilación de Catherine Walsh hablan precisamente de la idea del alienado y la idea de la epidermización de la colonialidad, porque yo, como dominado, como condenado del mundo, como nombra Fanon, mi verdadera condena radica en que soy artífice de mi propia colonialidad, porque lo que está colonializado es mi ser mismo, y por ende mi manera de pensar, mi manera de relacionarme con el mundo, mi manera de construir conocimiento, mi manera de entender mi relación con las demás personas, y un largo etcétera, que atraviesa todo lo que tiene que ver con la idea de progreso, de historia, de sujeto, de futuro, del propio pensamiento moderno. Esta colonialidad del ser, además, y esto que también se está llamando neocolonialidad, ya no solamente desplaza el centro hegemónico hacia Europa, sino también hacia Norteamérica, que con todo lo que tiene que ver con la industria cultural y la herencia que nos dejaron los estudios culturales latinoamericanos,
con seno en algunas grandes escuelas intelectuales norteamericanas, precisamente pasa a ocupar un nuevo lugar dentro del plano de la colonialidad, ocupando el ser, colonializando el ser. Dijo Mónica por ahí, incluso en el plano ideológico, aunque tomemos la categoría de ideología con algunas pinzas, pero estos tres ejes, y Europa y Norteamérica como grandes imperios coloniales y culturales, instalan entonces un conjunto de prácticas, algunas como que muy evidentes y otras para nada notorias, que hacen que, vuelvo y repito, lo que nos convierta realmente en condenados del mundo, como lo dice Fanon, es el hecho de que nosotros y nosotras estamos continuamente reproduciendo nuestras propias dinámicas de colonización y de colonialidad, incluso en las prácticas más cotidianas. Si esto lo llevamos al plano de un escenario educativo, entendido, repito, lo educativo no solo como lo institucional, entendemos que todo movimiento social es pedagógico, todo movimiento político es pedagógico, toda forma de organización social es pedagógica, pero en un contexto más o menos formal en el que una maestra o un docente trata de desplegar una instancia de aprendizaje, todo lo que hacemos en un aula es increíblemente notorio cómo está atravesado por una lógica colonial en alguno o en otro aspecto. O bien en formas de micromachismos, o bien en forma de microracismos, o bien en forma de ideas sutiles de dominación y de poder y de relaciones jerárquicas o heterárquicas, como lo dicen los mismos pensadores decoloniales, que distan mucho de colocarse en un lugar que realmente promueva la construcción de identidades equitativas, igualitarias, con respeto al otro y a la otra, con la consideración de los derechos de la otra persona con la que estoy dialogando, inclusive en cada instancia educativa. En fin, es en esa, digamos, diatriba que incorpora la colonialidad del ser, que justamente nos interpelamos qué es lo humano en lo humano y qué es lo humano a rescatar, a reconstruir o a reedificar cuando intentamos construir educación desde otro lugar, cuando intentamos mirar la pedagogía desde otro lugar. Porque si lo humano está atravesado por los valores que me ha vendido la industria cultural latinoamericana, norteamericana, perdón, ese no es el concepto de humano decolonial del que deberíamos estar hablando. No sé si me explico con la idea. Es decir, la colonialidad del ser en tanto aparataje cultural se ha metido y se ha involucrado con tantas cosas y con tantos niveles de nuestro relacionamiento como personas, como seres humanos, con el mundo, con el entorno, con el conocimiento, que es difícil saber qué de lo que estoy haciendo y qué de lo que estoy construyendo realmente viene de algo no colonizado o alternativo a lo colonial, o forma parte de la misma lógica de reproducción de la dominación colonial en alguna de sus entradas. En alguna medida, el libro de Katherine Walsh de 2017 nos plantea esta diatriba, esta introducción en la que ella reelabora el texto del 2013, nos plantea esta diatriba incluso en términos de angustia, en términos de grito, en términos de herida. ¿Cómo hacemos quienes queremos hacer educación desde otro lugar para superar esa contradicción, para superar esa diatriba y no caer en la desesperanza, que en el mismo texto lo aparece literalmente, del sálvese quien pueda? Bueno, ya que no podemos contra esto, vamos a ver cómo lo soportamos y cómo lo vamos llevando cada uno de forma individual. O sea, la idea es no caer en eso, sino retomando a Freire, incluso desde esa contradicción, tratar de pensar en la pedagogía de la esperanza que nos propuso Freire en su momento, y pensar entonces en cuáles serían unas prácticas pedagógicas para la reexistencia, y aquí estamos intencionalmente reelaborando la palabra resistencia,
que la misma Catherine Walsh propone como una de las formas de hacer pedagogía, y de esa rehumanización de la educación y por ende de la construcción de un mundo no colonial. Eso que está más allá de lo humano que nos vende la colonialidad y que lo compramos con tanta facilidad porque es lindo, porque me da estatus, porque se parece al burgués, porque se parece al europeo, porque se parece al tal, y que entonces yo me lo compro porque es así como debe ser, porque es lo que está normalizado, porque es lo que está naturalizado, no necesariamente forma parte de lo humano dentro de nuestras prácticas más insurgentes y más alternativas, digamos. De hecho, el texto de Catherine Walsh da cuenta de un conjunto de prácticas pedagógicas que se sitúan en otras formas de entender lo humano y en otras formas de entender lo relacional, para darnos cuenta que buena parte del conjunto axiológico que tenemos asimilado como si fuera nuestro, realmente son propios de esta herencia colonial del saber y del ser que todavía nos atraviesa, porque esto no es un problema superado. Todo lo contrario, lo decía Mónica, que hace relativamente poco tiempo, porque 20 años no son nada, como dice la canción, que se viene hablando un poco de estos temas en un continente tan violentado como América Latina, o en un continente tan violentado como África, y se viene pensando de otras formas de repensar lo americano y de repensar lo africano en un intento por despojarnos de estas cosas que el pensamiento colonial nos ha dejado y que nos marcan irremediablemente, ¿no? Entonces, esta introducción, lejos de ser desesperanzadora, lo que quiere es como dar cuenta de que todo esto surge de una gran contradicción, y de una gran contradicción dolorosa, de una gran contradicción en la que ha habido muerte, en la que ha habido violencia, en la que ha habido genocidios importantes que todos conocemos, en los que ha habido silenciamientos, en los que ha habido desapariciones, en los que justamente el cuerpo de los oprimidos es el que padece este tipo de expresiones más concretas, con especial énfasis en el cuerpo femenino. No por eso digo que los hombres no hayan sufrido la violencia colonial, pero es el cuerpo femenino el que más ha padecido violencias concretas y simbólicas para que la colonialidad exista como existe hoy día. Entonces eso no se puede decir lindo, no se puede decir poético, no se puede decir, o sea, las metáforas para nombrar esto no pueden ser bonitas siempre, porque esto duele, y precisamente porque nos duele es que nos permite interpelarnos desde qué otro lugar construir otra cosa hacia otros mundos posibles, y qué hago yo como docente, como maestra, como profesora, como facilitadora, como tutora, cualquiera sea el rol que yo ocupe en cada uno de los lugares donde esté, para promover estas posibilidades y para relacionarme desde otras formas de ver lo humano que tengo como persona en principio, y con las personas con las que me voy a interrelacionar en ese proceso. En ese sentido, un poco esta idea de pedagogía o de pedagogías desde o con o a partir o en relación con lo decolonial pasa no solamente por todas estas ideas de la decolonialidad desde el poder, desde el ser y desde el saber, sino entenderla como, lo dice la misma Catherine Walsh, como una intersección epistémica, rescatando precisamente estas voces, estas miradas polifónicas que han venido siendo silenciadas progresivamente y que hoy día se expresan con muchísima dificultad porque están atravesadas por estas contradicciones. O sea, ¿qué de lo que nos llega hoy día y qué de lo que permanece, de las huellas de lo que es americano, nuestro americano, no está atravesado por alguna de las lógicas del episteme colonial? Entonces eso produce una intersección epistémica que, lejos de ser un problema, le otorga riqueza a la construcción de saberes y conocimientos que podemos generar a partir de estas miradas en este momento en América Latina. Evidentemente esta mirada de la pedagogía es una mirada política, no es una mirada ingenua, no es una mirada neutral, y esta mirada política la introduce Freire en su momento y la refuerza, la fortalece, la reconstruye Catherine Walsh a partir de la lectura de Fanon,
Y un poco esta reelaboración que la autora nos propone, que es la de una pedagogía de la resistencia y de la reexistencia. Cómo construir de nuevo la existencia, este estar en el mundo, y para mí fue inevitable pensar en Push en este momento, en esta diatriba entre el ser y estar y la pedagogía para el estar, por ejemplo, de la posibilidad de que la pedagogía y la educación, entendida como este proceso de colonial y político, ofrezca elementos para resistir y reexistir en América Latina del modo como está América Latina hoy día, atravesada por todas las complejidades políticas y económicas que tenemos en todo el continente. En ese orden, un poco retomando lo que decía anteriormente, de que la colonialidad del ser genera esto que ha venido a llamarse neocolonialidad, y que capaz es más perversa, digamos, porque precisamente es tan sutil que nosotros mismos somos quienes la reproducimos, un poco aquella lógica reelaborada del panóptico, donde nosotros mismos somos nuestro propio panóptico. Bueno, ahora no solo somos nuestro propio panóptico, somos el agente de todo, somos el agente Smith en Matrix, por ejemplo. Cualquiera puede convertirse en el agente Smith y cualquiera puede terminar ajusticiando, replegando al otro, y lo hacemos con nuestros hijos e hijas, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, con nuestras parejas. Somos los agentes de la colonialidad las 24 horas del día, de todas las formas posibles. Y esto, un poco de nuevo en el orden de la interpelación. Justamente hablábamos en un colectivo que trabajamos con mujeres en situación de vulnerabilidad, lo complejo que es hacer que quienes viven en un contexto de vulnerabilidad por temas de violencia de género, etc., hay una muy compleja intersección de vulnerabilidades en este colectivo social, cómo hacer, y esto también lo decía Freire en su pedagogía del oprimido, cómo hacer para que el oprimido se dé cuenta de que es oprimido y construir con él y con ella la posibilidad de ver la vida de otro modo, relacionarse de otro modo, y dejar de naturalizar en sus hijos y en hijas la violencia, la agresión, esta cosa que ahora llamamos el bullying, y que simplemente es el no respeto al otro y a la otra, para que sea esta mujer agente de su propia transformación en un contexto en el que realmente aprendió que así es como tiene que vivir, porque así es como son las cosas, y aprendió que es la única manera que tiene para subsistir en el entorno, y aprendió el sálvese quien pueda, y otra larga lista de cosas que no genera esta colonialidad del ser de la que estamos hablando, y que están en ese terreno de lo micro, de lo cotidiano. Y luego pensaba, bueno, en cómo contra eso, y capaz que no es mi idea pensar en flechas lineales, pero no conseguía como un gráfico que me mostrara la posibilidad de que ante esa realidad concreta, que nos atraviesa, que nos interroga, que nos interpela y que nos problematiza, pensar entonces en cómo hacer educación en el sentido más amplio posible, cómo hacer pedagogía, cómo mirar hacia otro lado, y un lado nuestro, un lado a partir de nuestras formas latinoamericanas, otras, porque existen las africanas, están las islámicas, están las mujeres de Egipto, en fin, o sea, hay otras muchas de las que no sabemos nada, de las que no hemos oído nada, y de las que incluso no queremos oír, porque nunca nos hemos dado el permiso, ni se nos ha dado la oportunidad de pensar que eso existe y es igual de válido, y es igual de legítimo, y es igual de reconocible, y es igual de etcétera, que el conocimiento nuestro. Añadamos a eso la soberbia propia de la colonialidad, del saber moderno colonial, de que nuestra forma de saber es la única, es la verdadera, es la única que existe, es la válida. Esto también asociado al pensamiento cientificista moderno de la validación y la verificación, que nos hace estar en el soberbio lugar de creer que siempre tenemos la razón y de que nuestra forma de ver es la única posible. Entonces, ¿cómo pensar la educación atravesada por eso para mirar de otra manera
más allá del pensamiento neocolonial. Allí hay un autor venezolano que estamos comenzando a trabajar con un poco más de detenimiento, que es el maestro Luis Bigot, que precisamente recoge en algunos textos unas ponencias sobre la idea del educador neocolonizado, justamente como el peor agente de la colonialidad del ser. Es decir, el maestro o maestra que además asume que está haciendo muy bien su papel en la medida en la que reproduce la colonialidad del ser y en la medida en la que vuelve a reforzar toda esta ola neofascista que se viene nuevamente imponiendo en el continente y que está dándole nuevo vigor al pensamiento colonial a partir de la colonialidad del ser. Entonces es como la imagen más perversa de todas, es justamente la imagen de ese maestro neocolonizado, porque además se cree el cuento de que es así como tiene que ser lo correcto, lo humano, lo moral, lo adecuado, y por ende educa desde ese lugar. Entonces queda como abierta la invitación a pensar con Luis Bigot en otra oportunidad, Mónica, un poco esto de la educación desneocolonizada, ¿no? O desneocolonizadora. En ese orden, digamos, si es que pude más o menos mostrar en orden estas grandes preguntas, también me queda como la invitación que hace Catherine Walsh al final de esta introducción de Entretejiendo lo pedagógico y lo decolonial, a leer a un autor que es a Manuel Zapata Olivella, que utiliza esta expresión de la epidermización. Y un poco, siendo que es un colombiano afrodescendiente, digámoslo de esa manera, precisamente trabaja con sus textos desde la literatura, desde la antropología, desde la sociología, todo lo que tiene que ver con cómo el negro y la negra se han blanqueado y se han epidermizado de la cultura blanca europea y han pretendido ser los nuevos europeos de África y del mundo, llevando el pensamiento colonial europeo a todas partes, en lugar de no solamente lo autóctono. Creo que también hay un montón de cosas que discutir sobre esta folclorización de lo autóctono, como el movimiento de criollización del autóctono lo que hace es más bien alejarnos de esto que son nuestras huellas decoloniales, sino que tiene que ver con el hecho de que en lugar de construir desde la episteme de cada uno de los pueblos, se ha venido tratando de ser cada vez más parecido a los europeos y cada vez más blancos como los europeos. Bueno, porque da caché, porque da estatus, porque es mejor parecer europeo que parecer negro, porque los negros son feos. Y un largo etcétera que pasa por esto de lo micro, que pasa por esto del ser, pero que tiene detrás un conjunto de justificaciones de orden filosófico, de orden teórico, de orden axiológico y ontológico que no vemos, la mayoría ni siquiera lo sospechamos, porque estamos en esta cosa de lo micro, de mimetizarnos con el europeo, con el blanco, porque tenemos una dinámica perversa que nos dice que si no te pareces al europeo y al blanco vas a ser víctima de violencia, acoso, discriminación, segregación y un montón de otro conjunto de cosas más que en la mirada de esto que algunos autores llaman el pensamiento marxista, marxiano y postmarxista, tiene que ver con la imagen de la pequeña burguesía, o sea, como la necesidad de pertenecer a una clase que no termina de ser burguesa porque no tiene medios de producción a cargo, ni es propietario de nada, pero que es el puente, es la bisagra entre la burguesía y el proletariado, y está más arriba del bien y del mal, porque yo no me parezco al pobre, por favor, en mi casa no huele a pobreza, en mi casa huele a otra cosa, pero no soy dueño de nada. Entonces, esa epidermización de la que nos habla Zapata Olivella es precisamente esta lógica de la colonialidad del ser que nos embebe, y esto lo digo además como una alerta, nos embebe especialmente a la clase profesional, que ahora nos enorgullece llamarnos clase profesional, y resulta que estamos atravesados y atravesadas esta clase profesional por una lógica pequeño burguesa que lo que ha hecho es epidermizarnos
de blancos, de europeos o de gringos, porque ahora entonces toda esta nueva ola de lo cultural tiene que ver con el sueño americano, que también nos permea, y que esa dinámica, que vuelvo y repito, está dentro del seno de la colonialidad del ser, es una de las que nos está dificultando cada vez más la posibilidad de concretar estrategias disruptivas desde la educación, desde la política, desde las economías alternativas y otras tantas áreas que pudiésemos pensar como vías para la liberación y para la transformación. Entonces, de allí que insistiré en la idea de que los verdaderos condenados de la tierra somos precisamente todos estos hombres, mujeres y personas del mundo que nos hemos venido epidermizando con esta colonialidad del ser, y es este ser el que invitamos entonces a pensar en términos de una educación para la vida, por supuesto, y en términos de la pedagogía de la esperanza de Freire, que no ha dejado de estar vigente como planteamiento. A partir de allí, entonces, dejamos como esta frase más de pregunta, de reflexión, de duda, de abreboca, de interpelación nuevamente, ¿no? Entonces, hace rato que se viene diciendo que la idea no es hablar sobre los pobres, hablar sobre los condenados, o hablar sobre los dominados, sino hablar con los dominados, que esto lo decía Freire en la pedagogía del oprimido, construir con el oprimido. Pero ahora también se habla, y esto lo trae Catherine Walsh a propósito de la lectura de Fanon, hablar desde, pero desde como lugar de enunciación, porque no soy yo con ellos, es que soy yo porque yo también soy un condenado y soy una condenada de la tierra. No es que yo, la academia, vine y hablé con las determinadas personas que son pobres en un determinado barrio, es que yo soy pobre, es que yo pertenezco a una clase oprimida, es que yo también he padecido abuso, segregación, acoso y discriminación. Entonces hablo desde allí, no con ellos, formo parte. Y por ende, entonces proponemos esta producción de conocimiento desde y con los sures, más bien como un lugar de educación, de enunciación compartido en verbo, en accionar con, que es el reto que nos sigue dejando esta mirada o esta forma de ver la educación. Entonces, ver el desde, más que como una categoría gramatical que tiene que ver con el lugar, el complemento del lugar, verlo como una acción, verlo como un verbo, porque es lo que me atraviesa, es lo que soy, y es lo que precisamente está colonializado o neocolonializado gracias a esta colonialidad del ser que nos incluye en el pensamiento colonial. Yo creo que no tendría más nada que decir por ahora, porque me parece que lo demás puede emerger en el intercambio que espero que tengamos, en el diálogo que espero que tengamos, porque evidentemente que esto no es todo lo que habría por decir sobre pedagogías decoloniales, ni mucho menos sobre Catherine Walsh, que por sí misma tiene una cantidad importante de cosas desarrolladas en sus textos. Pero creo que la idea de dejar por lo menos algunas cosas como abreboca para pensar la decolonialidad y pensar el vínculo entre la decolonialidad y la educación estarían más o menos expresas hasta acá, esperando que ustedes me digan entonces sus comentarios y sus preguntas. Y gracias, por favor. Gracias, Romina. Espectacular. Excelente. Si querés dejar de compartir la pantalla, Sí. bueno, nos dejaste ahí como pensando en muchas cosas. Yo me quedé pensando en esta trilogía entre heridas, grietas y huellas, ¿no? Qué interesante sería ir pensando respecto de, bueno, esas heridas coloniales, esas grietas. Y me gusta como lo pusiste en el medio, porque de algún modo la grieta no solamente es algo que en lo que, a ver, que sería como despectivo para nosotros, sino todo lo contrario, ¿no? La grieta me parece que es la posibilidad de buscar el intersticio que nos permita ingresar por esas capilaridades, ¿no? Que son las que nos llevarían a
a descubrir las huellas, ¿no? Entonces se me ocurría que eso, ¿no? De la herida a la grieta y de la grieta a la huella, yo voy haciendo ahí como una asociación libre de palabras claves, ¿no? Y lo otro que me quedo pensando es sobre Zapata Olivella, ¿no? Era un autor que yo nunca hubiese ido a buscar si no hubiese sido por alguien que me dijo, ese autor tiene la posibilidad de hacerte pensar en una huella de colonial o en una herida de colonial y te puede favorecer esas grietas, ¿no? Ahí es donde quería, bueno, nada, preguntar eso como para romper el hielo y que luego se vayan animando los demás, ¿no? Te dejo la palabra, Romy. Gracias, Mónica, gracias. No, alcancé a mirar un par de cositas por el chat, no he leído todo, ¿no? Pero vamos a pensar en dos cosas en principio. Como tú mencionaste, yo inicialmente me formé en literatura latinoamericana y creo que por allí comenzó mi interés por pensar en lo decolonial en América Latina. Es decir, creo que hay una importante producción, no solamente intelectual, conceptual, digamos, sino una importante producción, en principio literaria, y no digo en principio porque esta sea mi área de predilección, sino porque tiene muchísimo más años de producción, la escritura incluso autóctona, indígena, que la teoría acerca de ella, que nos habla de otras formas de relacionarnos con el mundo, muchísimo antes de que los decoloniales dijeran que en América Latina había otras formas, ¿no? Entonces hay un conjunto de cosas que podemos rastrear desde la literatura que nos aportan cosas para pensar, desde la educación, desde la sociología, desde las economías, etc., ¿no? Y yo consigo a este autor por Catherine Walsh, porque estoy releyendo a Catherine Walsh para hablar de esto, no solamente en este encuentro, sino a propósito del doctorado, etc., y ella lo trae como punto de aterrizaje después de su diálogo entre Freire y Fanon. Y qué interesante, ¿no? Y a raíz de eso empiezo a hacer también el rastreo de algunas autoras brasileñas que por el tema del lenguaje muchas veces no profundizamos mucho en la producción que tienen los movimientos negros en Brasil y que también están hablando de una importante ruptura con respecto al modo de ver el mundo en comparación a lo que se ha impuesto en América Latina. Y seguimos nombrando América Latina porque es el referente que tenemos conocido, pero también hay una importante producción sobre colonialidad y decolonialidad desde África, y bueno, de hecho hablamos de Fanon y hablamos de Aimé Césaire, etcétera, a partir del pensamiento afro y otros tantos movimientos de eso. Entonces, presumir que conocemos todo lo que hay sobre el asunto es falaz, es la cosa más soberbia del mundo, porque hay una producción importante, no necesariamente teórica, sobre estas otras cosas. Y el tema de la herida y de la huella, que además es un poco el hilo conductual, y capaz que por eso me repito un poco con esto, porque es como el hilo conductual desde donde pienso hacer el trabajo de las categorías teóricas del doctorado. Lo encontré hace bastante tiempo en Borderlands, que es un texto de Gloria Anzaldúa, donde a propósito precisamente de la cultura chicana, y me disculpan los mexicanos que estoy hablando de esto desde la más absoluta ignorancia, pero ella precisamente hace un primer trabajo que a mí me atrajo muchísimo hacia los años 80, hablando acerca de la cultura de frontera entre México y Estados Unidos. Y entonces se introduce toda una noción sobre las culturas y las ideas fronterizas y por ende de las categorías teóricas fronterizas, muchísimo antes de que Walter Mignolo, por ejemplo, empezara a hablar sobre pensamientos fronterizos dentro del pensamiento decolonial. Y lo hablaba desde la construcción artística, lo hablaba desde la construcción de imágenes, lo hablaba desde la impronta icónica y simbólica de la cultura de fronteras, no lo hablaba desde la teoría ni desde la sociología, lo hablaba desde la religión, lo hablaba desde la idiosincrasia, que es donde yo, vuelvo y repito, estarían los elementos de esta colonialidad del ser, que como forman parte de nuestra cotidianidad, pareciera que no son importantes, y resulta que es allí donde está el valor, el peso simbólico real de cómo se ejerce la dominación y la colonialidad, y lo que nos hace pensar que una sola cosa es valedera y no otras.
Entonces, para mí, el tema de la huella y de la herida emerge porque atraviesa la producción literaria latinoamericana y porque, en efecto, creo que es la grieta, creo que es la herida y creo que es la huella, la posibilidad de dejar filtrar formas otras de construir saberes desde una simbología muchísimo más rica que un concepto teórico, ¿no? Y no estoy en contra de la teoría, yo también hago academia, leo, escribo, qué sé yo, pero es más potente que un concepto el poder tener una metáfora en la cual aparezca lo micro, lo cotidiano, lo que nos atraviesa como personas, y que a su vez eso dé lugar para construir, debatir, repensar y problematizar conceptos y teorías, ¿no? Creo que por ahí había una pregunta en el chat, antes de darle la mano a alguien que había levantado la mano, de por qué neocolonial y no simplemente colonial. Habría como una explicación un poco más larga a raíz de los movimientos que han venido dejando también las teorías del desarrollo en América Latina, que no es un tema en el que quisiéramos profundizar hoy, pero que asocia la movida, digamos, neocolonial también a la movida neoliberal en el continente y a cómo los neofascismos se han venido repotenciando otra vez en muchos de nuestros países. Todos sabemos que, bueno, hemos venido teniendo una historia bastante compleja en los últimos años, que han ido entonces entre este debate de los movimientos, de los gobiernos progresistas o no progresistas, los movimientos de izquierda o no de izquierda, la vuelta de las derechas, el recrudecimiento de las políticas neoliberales en el continente, etc. Y entonces en ese proceso el neocolonialismo introduce, junto con la colonialidad del ser, esta lógica de lo micro para justificar la imposición de regímenes políticos conservaduristas y neoliberales, recrudeciendo, por supuesto, el poder global del capital. Entonces, el neocolonialismo está mucho más amarrado a la nueva oleada neoliberal del capitalismo. Y repito, no quiero entrar en el tema de la discusión sobre teoría del desarrollo, neoliberalismo, etcétera, etcétera, pero asocia entonces la dominación cultural a la lógica neoliberal del imperialismo norteamericano. Y todo lo que tiene que ver con la industria cultural norteamericana, que bueno, todos sabemos pasa por un conjunto de cosas con Hollywood, películas, estereotipos y movidas identitarias que darían para discutir, no sé, 3 seminarios más, por lo menos. Por ahora, Moni. Gracias, Romy. Un encanto escucharte. Muchas gracias. Creo que ahí Francisco había levantado la mano. Francisco. Sí, gracias, gracias. Bueno, encantado con la conversación de la maestra. La verdad es que para los que trabajamos y aprendemos en la diversidad cultural en las aulas, es fascinante escuchar a la doctora y felicitar a Mónica, al doctor Montes, por este tipo de eventos que deberían ser más permanentes. Yo encantado. Me hubiera gustado otro verbo ahí, no sé si se me pasó, el de la resistencia, pero el tema de la resistencia de la academia latinoamericana, la resistencia al cambio, la resistencia al conocimiento situado, al contexto. Seguramente lo trataste, pero quizás se me pasó un poquito. Esa es una. La otra es que a mí me llamó la atención, está citando un texto que un actor que no conozco, creo que habla sobre el maestro neocolonizado, y me gustaría pues nos presentaras el texto. Y también hablabas de otro texto de Catherine Welch, no la edición 2003 o 13 que yo tengo, sino 2017 tampoco, porque me gusta mucho documentarme, trabajo, insisto, aprendo en la diversidad cultural en la Universidad Autónoma Indígena de México, y estos temas me encantan. Y ojalá y pudieras abordar un poquito más de la resistencia, pero desde la academia, la resistencia al cambio. Muchas gracias, felicidades, maestra. Gracias a ustedes. Francisco, 3 cosas.
Hablamos de la resistencia en el sentido de cómo un movimiento insurgente, para seguir a Mónica, y como un movimiento alternativo, es un movimiento de resistencia frente al sistema colonial, ¿sí? Es decir, se resiste a seguir, a continuar, a perpetuar y a seguir multiplicando las lógicas del sistema colonial. Y Catherine Walsh reelabora el concepto de resistencia por el de reexistencia, con X, que lo habíamos colocado ahí en una de las diapositivas, precisamente porque la intención de la resistencia o de una pedagogía de la resistencia tendría que ser procurar lugares desde donde construir una nueva forma de existir y una nueva forma de vivir. También en el marco de esto que habíamos hablado de problematizar qué es lo humano y qué es lo deshumanizante de la colonialidad. Esa es una de las entradas desde las cuales hablamos de la palabra resistencia. La otra es entonces la resistencia que obviamente el sistema colonial va a poner a que cuanta cosa emergente, insurgente, alternativa o periférica que ande por el mundo tratando de construir otras cosas exista. Y por supuesto, todos los intentos que va a hacer por invisibilizar y aniquilar. Un poco esto, repito, que hablábamos de violencias epistémicas y de todo tipo. Tan sencillo como que en la mayoría de las universidades problematizamos el hecho de que se siga imponiendo el método positivista como método único para construir conocimiento, y decimos que eso no es lo único, que no sé qué, que no sé cuánto, pero en el momento en el que vamos a presentar un trabajo de investigación, el esquema tiene que seguir siendo el mismo, porque si no, no lo aprueban. Y tu tutor o tutora maravillosa, perfecta, amplia, diversa, viene y te dice, sí, pero mejor adáptate porque no sabes, de repente el jurado no le gusta, o de repente el comité va y te dice que no está bien así, vamos a evitarnos problemas. Es decir, esta cosa que está dentro de lo micro, esta cosa que está dentro de la colonialidad del ser y del saber, que hace que sigamos perpetuando la misma dinámica, que hace que sigamos jugando las mismas prácticas en este corre y sobrevive como pueda, ¿no? Vuelvo y repito, allí es donde todos somos igual de condenados y condenadas, porque todos estamos como unos condenados repitiendo la condena una y más veces. Tenemos cada vez más argumentos y cada vez más elementos para defender nuestras formas de producir conocimiento, y aún así seguimos agachando la cabeza a esa resistencia institucional que nos hacen todas las universidades, todas las instituciones, para no permitir que construyamos conocimiento de otra manera, ¿no? Entonces, claro que esa resistencia existe, Francisco, porque existen nosotros y existen nosotras. Las instituciones las hacen las personas que las configuran. Y si nosotros nos resistimos al cambio, la institución se va a seguir resistiendo al cambio. Más allá de que la institución pertenece a la lógica del Estado que representa, que es la lógica del Estado burgués, toda institución del Estado burgués tiene la lógica del Estado burgués y se mueve con esa episteme y con esa dinámica, etcétera. Las personas que estamos allí hacemos esas prácticas cotidianamente. Entonces, esa es la resistencia contra la que hay que pelear, la nuestra, no solo la de la institución. Es en primer lugar. Luego, hablabas del texto del educador desneocolonizado. Son dos textos en particular del maestro Luis Vigot, que yo voy a tratar sé que los rescaté de internet con mucha dificultad y los tengo, Mónica, te los voy a enviar para que los pongas a disposición del colectivo. Son en realidad transcripciones de unas ponencias del maestro Luis antes de fallecer, a quien tuve el honor de acompañar en algunas experiencias con grupos se hablaba de pedagogía del cimarronaje, porque eran poblaciones de afrodescendientes en Venezuela, y el maestro trabajaba desde la Asamblea y desde la Universidad Bolivariana con estos colectivos, y entonces en ese contexto se dieron este tipo de eventos, y estos libros son transcripciones de esos eventos. Un educador popular venezolano con el que tuve el enorme placer de trabajar, y tenemos ese material por ahí. Entonces lo pongo allí a disposición. Y el texto de Catherine Walsh, que te digo, sí se consigue sin dificultad en las redes. Fíjate que ella tiene del 2013 ese material que le puso Mónica por el chat, que es una compilación, que es la más común, que es la que se llama Pedagogías decoloniales,
La introducción de ese texto, que es donde ella hace este entretejido entre la pedagogía y la decolonialidad desde la lectura de Freire y Fanon, la reelabora o la actualiza un poco en una edición que va a sacar luego en el 2017 que se llama Entretejiendo lo pedagógico y lo decolonial. Se llama así el texto. Es igual un compilado por ella, pero una excelente introducción que le elabora, un excelente prólogo donde analizan mucho este trabajo, y otros textos de otras manos, porque ella suele colocar pues, como voces polifónicas en sus compilaciones de distintas experiencias pedagógicas. Es casi lo mismo, pero un texto reeditado 4 años después con algunas actualizaciones. Entretejiendo lo pedagógico y lo decolonial. Se llama el texto del 2017. Es una compilación distinta, la introducción es casi la misma, pero se fortalecen allí un poco algunos planteamientos. Bueno, creo que por allí, vamos a ver. ¿Qué más hay? Gracias, Romy, gracias, Romy. Ahí había algunas otras preguntas que estaban dando vuelta, no sé si las alcanzaste a ver, pero sería interesante esto, ¿no? De seguir dialogando más que nada, digo, mientras Romina va pensando en la posibilidad de compartir, sé que no será sencillo, autores y autoras, si se quiere, de ensayos o de ficción incluso, que nos puedan dialogar sobre algo así como esa impronta decolonizadora del intelecto, ¿no? Debe haber muchos y muchas autoras. Voy en el camino de ir encontrando esa literatura que no importa si es de ficción, ¿no? No importa si es ensayística, lo que queremos es ver, no sé, estábamos leyendo, gracias a Romina también me puse a leer a Bas Ferreira, que es un autor uruguayo, fallecido hace mucho tiempo, pero que tiene una metáfora muy interesante que se llama fermentario. Y leyendo esta cuestión de ese concepto de fermentario, me encuentro con un texto del surgimiento del surrealismo que tiene que ver con la escritura automática, y que los autores le dieron en llamar los campos magnéticos, ¿no? La escritura automática es eso, es escribir, ¿no? Sin nada, escuchando el murmullo que nos viene que nos llega de quién sabe dónde. Entonces, Breton, y no recuerdo cómo se llamaba el otro autor, van escribiendo, escriben unas cosas maravillosas, ¿no? En términos metafóricos. Ahora, la duda que a mí me queda es, ¿por qué en la academia no trabajamos esos conceptos de la escritura automática, de lo intuitivo, de la ciencia intuitiva, de la razón poética? Me parece que la revolución va por ese lugar, ¿no? Va por cómo vamos incorporando de granito en granito en la academia la posibilidad de pensar esa insurgencia descolonizante, por llamarle de algún modo. Te dejo la palabra, Romina. Gracias, Mónica. Bueno, esa técnica se llama la técnica del cadáver exquisito, y era la técnica que utilizaban los vanguardistas a principios del siglo XX, entre otras cosas, precisamente porque era una propuesta para competir, combatir, criticar y cuestionar la poesía del romanticismo alemán, ¿no? Entre otras. Y del romanticismo que, de mano del modernismo de Rubén Darío, se impone en América Latina como patrón de poética. Mucho que decir al respecto, no es la temática, pero fíjense, de Rubén Darío para abajo, pasando por Vicente Huidobro, que fue como en América Latina uno de los representantes de los movimientos de vanguardia en América Latina. Más allá de que no estemos, de que hoy día cuestionemos alguna de las herramientas del modernismo de Rubén Darío, América Latina empieza a producir literatura que empieza a ser de interés para los europeos, precisamente porque no la entienden. O sea, no entienden cómo es posible producir
un conjunto de cosas que luego van a madurar en lo que la crítica llama la literatura del boom y el surrealismo mágico y el surrealismo maravilloso, produciendo cosas que hablan de otras formas de entender el mundo y de relacionarse con él y con las demás personas, que es impensable, impensable desde la lógica eurocéntrica. Y por eso digo que hay en la tradición literaria latinoamericana un montón de cosas valiosísimas para pensar en este tipo de aspectos, ¿no? Y creo que sí ha habido intentos de ir incorporando estrategias de otros lugares, más allá de cómo ha sido entendida la pedagogía como disciplina instrumental y tan cargada de la lógica de que solo sirve para dar contenidos, etc. Que alguien precisamente estaba preguntando cómo hacer, o sea, el cómo, ¿no? La gran pregunta sigue siendo el cómo, igual que en el marco de la investigación. ¿Cómo hacer investigación emergente, insurgente, distinta? Y el gran problema es que no hay un cómo. O sea, el gran problema es que sí, como yo le decía a mis estudiantes, les decía, si yo me paro aquí y les digo una receta de cómo hacer investigación decolonial, échenme del salón, porque estaría haciendo lo mismo o algo peor que lo que estamos cuestionando. O sea, no hay ni tiene por qué haber una receta para construir conocimiento en un mundo de conocimientos plurales. Puede haber algunas cosas que yo comparta de cómo me sirvió o me funcionó a mí una determinada estrategia u otra en un determinado contexto. Y eso es lo que hacemos cuando al momento de hacer investigación buscamos antecedentes, buscamos otras experiencias, a ver qué hicieron otros y otras que les pudo dar alguna pista de trabajo en un determinado contexto con una determinada realidad. Pero decirles el procedimiento es este, es coartar, es de entrada decirles por dónde meterse, y eso estamos además acostumbrados. Es increíble la imperativa necesidad, incluso que muestran algunos estudiantes, de que uno les dé el esquema de por dónde investigar. ¿Cuál es el esquema, profe? Estamos tan habituados a que investigar es llenar un esquema, que cuando planteamos la posibilidad de construir conocimiento de otra manera, con otra práctica, con otra cosa, ¿cuál es el esquema que tengo que llenar? Porque solo no me lo ponga tan difícil, ¿no? Entonces, justo ahora en el doctorado estamos haciendo una propuesta a partir de una propuesta de metodologías horizontales que hace Sara Corona Berkins, que es bastante nueva, que dialoga, pero no es lo mismo que las metodologías narrativas que han venido agarrando una fuerte impronta fenomenológica, que no es la que me interesa desarrollar. No hay un cómo. Entonces, claro, explicar cómo voy a hacer investigación con un método que no es un método es complicadísimo, ¿no? Y ahora mismo estamos haciendo con este equipo de población vulnerable un espacio de formación integral a través de la sistematización de experiencias, y estamos tratando de hacer una explicación de cómo con la sistematización podemos categorizar, etcétera, etcétera, y como que cuesta mucho entender que el procedimiento metodológico es distinto, y dónde está el problema, dónde está el método, dónde están las variables, dónde está la operacionalización de esto. Entonces, organizar el discurso y justificar teórica y metodológicamente lo que estamos haciendo, creo que es lo primero que tendríamos que hacer si estamos buscando posturas alternativas. Documentémonos, hay muchísimo material escrito. La sistematización de experiencias, por ejemplo, tiene más de 30 años en el continente, no es nueva, y hay un montón de material producido y un montón de experiencias desarrolladas al respecto. Así que antecedentes tenemos, ya que la academia nos pide antecedentes y cosas, hay. Ahora, el cómo lo va a dar la experiencia concreta, el lugar en el que estoy. No puedo abordar a seres humanos complejos de la misma manera en todas partes todo el tiempo. Yo misma no soy la misma todo el tiempo. La experiencia que hice de sistematización hace 15 años con un determinado colectivo en Venezuela jamás se va a parecer ni va a utilizar los mismos procedimientos que utilizo ahora. Gracias a Dios, porque uno madura, crece, no sé, lee otras cosas, vive en experiencias nuevas. O sea, es complejo el cómo, porque entiendo que cuesta verlo, y cuesta ver que no hay una receta única para hacerlo, y que no es posible construirla, y que si la construimos, limitamos el método. Y si la construimos, limitamos la fertilidad que nos dan estas otras formas de hacer investigación.
Ya, yo creo que hablé mucho. Voy a ver lo que está acá. No, gracias, Romina, no hablaste mucho, estás dialogando con algo así como muy interesante y muy difícil de comprender, porque nuestra mentalidad eurocéntrica quiere método, quiere cómo, ¿no? Entonces, todo permanentemente, si te presentás, como decís vos, con una propuesta de investigación, ya sea para cursar una carrera de posgrado o para una investigación científica o filosófica, en líneas generales te tiran abajo la falta de metodológico, del factor metodológico. Y cuando uno dice, pero se trata de un no método, si querés, o de un método insurgente, de un método que va a ir más allá de las metodologías eurocéntricas, no es lo adecuado, no se comprende. Entonces, desde ese lugar, me parece que ingresar desde una metodología que nos ponga en el punto de partida de lo literario, sea de ficción, ¿no? Aunque sea de ficción, digo, todos y todas sabemos que el psicoanálisis se basa en lo que dice el paciente, no en lo que, en lo que podría llegar a ser la verdad si existiera, ¿no? Entonces, al psicoanalista le interesa lo que dice el paciente. Si el paciente dice que se colgó del puente de Brooklyn, entonces tiene que trabajar desde ahí. Desde ese lugar, digo, me parece que pensando sobre todo en términos pedagógicos, la posibilidad de la escucha, ¿no? Esto que tiene que ver con escuchar a la alteridad, me parece que tiene mucho que ver con esto que nos ha legado el psicoanálisis. No importa, importa escuchar. Y si importa escuchar, importa tratar de no sistematizar, sino narrar esa experiencia pedagógica o educativa que nos está ocurriendo en determinado momento, ¿no? Digo, por intervenir en algo, ¿no? Eso, te dejo, Romy, te dejo a vos. Gracias, Moni. No, justo estoy mirando aquí comentarios también, ¿no? Fíjense, a propósito de lo que dice Audre Lorde, ¿no? De que las herramientas del amo nunca derriban la casa del amo. A estas alturas, y esto es una postura muy de Romina, ¿no? Capaz que algunas personas me van a ahorcar por eso, pero a estas alturas vuelvo a pensar en la pregunta inicial. ¿Qué es lo humano de lo humano? Es decir, ¿qué es lo realmente auténtico dentro de lo que pienso que es auténtico? Incluso, ¿qué de lo que siento es mío y qué de lo que siento es un fetiche construido culturalmente desde la lógica de la modernidad? Porque si lo vamos a lo más micro que es ese espacio íntimo en el que me pienso a mí misma, me construyo a mí misma y creo que me construyo a mí misma, todo lo que pasa por mi construcción de identidad está mediado culturalmente por un montón de fetiches que obnubilan mi mirada y no me permiten ver lo que realmente soy. Y construyo una identidad sobre la base de un sujeto al que quiero parecer. ¿Cierto? Y eso nos pasa, y esto más dramáticamente a las mujeres, que estamos atravesadas por la lógica identitaria de la industria cultural. Esto que está ocurriendo aquí es mi perrito. Perdón. Ya. Entonces, ¿qué es auténtico dentro de esa imagen de mí que quiero construir? Luego entonces, de nuevo, ¿qué es lo humano de lo humano? ¿Cuáles son las herramientas del amo y cuáles son las herramientas mías que hoy día tengo a disposición para construir otro mundo posible? ¿Es posible hoy día dejar de hablar el lenguaje que nos impusieron los europeos para hablar? ¿Es suficiente con dejar de hablar el lenguaje de los europeos y hablar única y exclusivamente lengua indígena para yo construir un mundo otro, con otras herramientas y con otras formas de relación?
No sé si me explico a dónde voy, pero creo que pasa por preguntarnos este conjunto de cosas, así como pasa por preguntarnos estas cosas antes de preguntarnos el cómo, desde dónde estoy queriendo hacer esto en el aula o esto en la investigación. Hay un comentario acá, por ejemplo, de una propuesta curricular en México para pensar la educación decolonialmente, que hay que empezar por los maestros. Sí, con algunas cautelas de no colocar todo en el maestro y en la maestra, ¿no? Porque un poco como que individualizamos tanto todo, que todo queda en el maestro, la maestra, y el Estado termina lavándose las manos, y ojo que eso termina siendo más neoliberal que cualquier política neoliberal. Porque entonces el docente termina siendo el único depositario de todos los asuntos. Un docente atravesado por este montón de contradicciones de las que estamos hablando no puede ser el único responsable del asunto, pero sí hay que trabajar con el docente. Un poco como anécdota chica, en una oportunidad hablábamos sobre educación decolonial en el contexto de un evento que teníamos en Venezuela, las escuelas, con una iniciativa que tenía el Museo de Historia y algo que se llamaba periódicos escolares, periódicos murales escolares. Y lo primero que trabajamos en eso fue que justamente había una hermosa exhibición de periódicos donde todas las imágenes eran rubias. Todas las representaciones de las maestras en todos los periódicos y en todas las carteleras eran hermosas rubias construidas en foami, aquí lo llaman goma eva, o fotos recortadas de revistas donde la mujer hermosa, preciosa, delante de niños bellos, blancos, todos preciosos, en un salón divino con aire acondicionado, muebles nuevos y cosas preciosas. O sea, un mundo que no existe en un contexto como Venezuela. Ustedes saben que en Venezuela hay de todo, y la mayoría no somos precisamente rubios, y el ideario que estaba construido en todo eso era un mundo de rubios y de rubias en salones ideales para dar clases. Entonces, ¿de qué decolonialidad estamos hablando? Si todo lo que me está hablando, ese mundo icónico que está colocado allí, es de una tremenda colonialidad del ser, donde la maestra es protagonista. ¿Se entiende? Entonces, es necesario, además, con que ella reemplace las fotos de las rubias por fotos de negras. ¿Es eso suficiente? O por fotos de indias. No, o sea, va por lo icónico, sí, pero va por lo que está detrás de lo icónico. Va por las herramientas del amo, pero va también por lo que va detrás de las herramientas que yo uso. El lugar desde donde me coloco. Entonces, antes de pensar, y además de pensar en el cómo, es de nuevo pensar en esa última frase que quedó en la diapositiva. ¿Desde dónde estoy construyendo esto? Y ese desde como acción, como lugar que me atraviesa, como lugar que ocupo, como lugar que construyo y que promuevo. No sé si se entiende esa duda más bien, o esa pregunta. Es que es algo que resulta bastante difícil de comprender, ¿no? Porque no queremos volver a vivir en chozas, no queremos dejar de tener tecnología, no queremos dejar de dialogar o casarnos con gente rubia, no, no, no. De lo que se trata es de descolonizar el intelecto, la ciencia, la filosofía, las cuestiones epistemológicas. De eso estamos hablando. Y sabemos que permanentemente estamos siendo atacados por lo colonial, que sabemos que no hemos sido libres, como se suele decir. Pero la peor parte, se me ocurre, siendo personas dedicadas a tareas educativas, lo principal es, por lo menos para mí, tampoco es que sea la única manera, que sea el único modo de caminar en este mundo en el que vivimos. Es otro modo de vivir y caminar y de pensar, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de ensamblar lo que queremos llamar pedagogías interculturales, ¿no? Porque hablamos de la interculturalidad y no nos damos cuenta que tenemos demasiadas trabas, hay muchos escollos, pero sobre todo los escollos están en nuestro modo de pensar, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece que tenemos que bajar un poco, dialogar sobre
esa interculturalidad, ¿no? En términos de lo físico, de los rasgos, de la colonialidad del poder, del ser, del saber y de lo biológico, ¿no? Esto que queremos ser como somos, ¿no? No nos podemos blanquear. A eso es a donde quería llegar. Ahí hay unas preguntas bien interesantes, no sé si las estás viendo, Romina. ¿La viste? Y estoy viendo algunas. Dime Bueno, una. hay una, pero muy que es sobre la educación. ¿La viste? Hay varias. Bueno, Léela. a ver, voy a leerla entonces. ¿Eh? A mí se me escapó ahora acá, porque Yo estoy aparecieron... viendo dos ahora. Estoy viendo una que dice, podría pensarse entonces en una educación en libertad, en una nueva perspectiva. Estoy leyendo cuál es la educación no colonial si la escuela es de origen europeo. Bien. ¿Sí? Bueno, estamos un poco de nuevo con la pregunta de cómo implementarla. Comenzar por los maestros, el tema de utilizar la grieta como posibilidad. Hasta ahí veo. Bien, elegí una. A mí hay una que me hace así, ¿no? Me rajuña. Sí, para mí hay dos cosas en estas dos preguntas sobre construir en libertad y cuál es la educación no colonial, si la escuela es de origen europeo. Me parece que esta última un poco reitera lo que veníamos diciendo a propósito de las herramientas del amo de Audre Lorde, ¿no? Hoy día yo me preguntaría, ¿es posible un mundo sin escuelas? ¿O un mundo sin universidades? ¿Por qué reemplazaríamos la escuela? Reemplazaríamos la escuela de nuevo por la casa de la señora a la que íbamos a leer y escribir, o por la choza en la que nuestros ancestros nos hablaban de conocimientos de la comunidad. O sea, ¿qué es lo ideal en este momento? Yo no me atrevo a decir tal cosa. O sea, yo no tengo esa osadía ni pretendo saber la respuesta. Creo que, en efecto, el modelo de escolaridad que todavía defendemos algunos maestros y maestras, y voy a incluir porque no soy extraterrestre, definitivamente no nos está haciendo ningún favor para poder ni siquiera estar en mejores condiciones, muchísimo menos transformar el sistema mundo colonial. Ni siquiera estar en mejores condiciones. Un poco este debate acerca del buen vivir o de la calidad de vida, qué sé yo, que también atraviesa modelos económicos y modelos de desarrollo, y por ende, cómo estos modelos se expresan en políticas públicas, pasa por el hecho de que no concebimos otra forma de desarrollar el asunto escolar más allá de ese sistema y de ese esquema que lo que hace es reproducirse a sí mismo. En algún momento, en el marco de todas las reformas, movimientos y transformaciones educativas que hicimos en Venezuela, nos llegamos a preguntar, o sea, ¿hasta dónde esto que estamos proponiendo, que llegó a ser tremendamente revolucionario en muchos aspectos, realmente está saliendo del contexto en la medida en la que sigue siendo una propuesta institucional anclada a un modelo de currículo que depende de un maestro que lo entienda y lo implemente? Y volvemos de nuevo en esta lógica de depositar en el maestro un montón de responsabilidades que no está preparado para asumir. En fin, o sea, creo que nuevamente, más que dar una respuesta, hay más preguntas que hacer. Cuando hablamos de la escuela como escuela de origen europeo, ¿es posible construir otra escuela? En un pueblo como México, por ejemplo, con toda la diversidad que tiene México, ¿es posible construir escuela de otra manera? Basta con construir la escuela intercultural, por lo menos en Venezuela tuvimos un programa que se llamaba Escuelas Interculturales Bilingües, y eran las escuelas que estaban en contexto de comunidades indígenas. Y se llegaron a hacer cosas tan aberrantes en las escuelas interculturales bilingües, en la formación cultural intercultural bilingüe de maestros, que era entonces llevar el mismo texto escolar allá en lengua piaroa
a una comunidad piaroa que vivía en el medio de la selva, por ejemplo, y entonces la diferencia es que el maestro habla piaroa y le puede explicar el mismo librito allá, y entonces tú vas y dices, o sea, ¿cómo estamos concibiendo eso intercultural bilingüe en el contexto de una escuela que no es intercultural, que no nació para la interculturalidad, que nació para aplanar, para homogeneizar y homologar saberes? ¿Es posible pensar la escuela de otro lugar? Tampoco quiero caer en el radicalismo posmoderno de muera la escuela, ¿no? Que muera la educación. Creo que es el momento más bien de defender la educación pública, pero problematizando desde dónde, porque la educación pública es, en definitiva, y lo dice Catherine Walsh en uno de sus textos, es justamente la posibilidad, la alternativa para construir y pararse frente a la colonialidad del saber, del ser y del poder. La escuela pública, y la escuela pública latinoamericana, y la enseñanza universitaria latinoamericana con la tradición latinoamericana. Creo que esa es la construcción hacia donde deberíamos ir apuntando. No es plana, no es lineal, pero yo creo que sigue siendo el reto. No sé si era esa la pregunta que quería. Gracias, Romy. No, en realidad eran muchas cosas que iban dando vuelta ahí, pero digo, esta cuestión que tenemos me parece que tiene mucho que ver con las categorías de instrucción pública y educación popular, si se quiere, ¿no? La educación eurocéntrica, de algún modo, tiene que ver con la instrucción pública, no ya con la educación popular. Y creo que ahí tenemos que recuperar y releer a un gran venezolano como Simón Rodríguez, ¿no? Que nos ha dado cátedra respecto de qué es una escuela intercultural en pleno siglo XIX. Pero bueno, la impronta política, el colonialismo epistemológico y político que existían cuando se crearon las escuelas en nuestros continentes, era del tipo de eurocéntrico, era lo que estaba predispuesto desde el punto de vista de la globalidad, si se quiere, de la época, ¿no? Ahora, los cambios, las rupturas, los trastocamientos que ha habido en esto y la necesidad de incorporar aquello que llamamos educación intercultural, que nada tiene que ver con bilingüismo, como decía Romina, porque no tiene sentido. El lenguaje va mucho más allá de lo que puede llegar a mencionarse conceptualmente. Entonces hay, a ver, yo no soy experta en esas cosas, pero a mí se me ocurre que tiene que haber mucho de qué hablar sobre cómo se interpreta en otra lengua, no solamente las palabras, sino palabras que incluso no tienen traducción, ¿no? Ese es el problema de la traducción intercultural, y ese es el problema que tenemos que, no digo resolver, sino discutir, ¿no? ¿Es suficiente con una escuela bilingüe? No. ¿Es suficiente con que el maestro hable el idioma de las personas? Creo que no. Lo que necesitamos es traducir interculturalmente, pero desde el punto de vista de articular o dialogar, ¿no? En torno a los saberes. Me parece que nuestro intelecto está conformado en esa idea de educación como instrucción pública, ¿no? Hegemonización a rajatabla, y de ahí la responsabilidad, si se quiere, del docente que aplica ese método para hegemonizar, y entonces eso es lo infalible, ¿no? Es la clásica historia entre civilización y barbarie, ¿no? Que bueno, que de algún modo me parece que tenemos que discutir, ¿no? Sobre todo esto de la barbarie. Pensar de qué hablamos cuando hablamos de barbarie, más de qué hablamos cuando hablamos de civilización. Perdón, eso, ¿no? Me parece que lo que tenemos que hacer es dialogar, ¿no? Desde la escuela como instrucción pública, desde la escuela como educación popular,
desde la escuela como algo inventado en Europa, pero absolutamente criticado por infinidad incluso de personalidades europeas, como ha sido toda la tradición del escolanovismo, si se quiere, o de la corriente de Freinet, de Crowley, toda esa corriente crítica del siglo XIX y XX, ¿no? Bueno, por lo menos en Argentina, no sé qué pasó en el resto del mundo, en Argentina pasó inadvertida porque quienes trabajaban con esas corrientes pedagógicas eran expulsados de la zona donde había mucha población, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo que tenemos que dialogar, ¿no? ¿Qué nos pasó en la formación docente y qué es lo que sigue pasando? Porque hay como una genética de la formación docente que nos atraviesa. Y yo no sé si está mal o está bien, no quiero dialogar en eso. Quiero dialogar en términos de cómo formular un pensamiento crítico e intercultural, si se quiere, si estamos en esa línea de buscar homogeneidad en el aula y tratando de trabajar siempre con esa matriz hegemónica. Y que por ahí, si se quiere, lo decolonial no quiere ser una nueva hegemonía, porque no tendría sentido. Ese es nuestro mayor problema. ¿Cómo articulamos, ¿no?, lo hegemónico con lo decolonial? Y perdón, Romina, te quité el... No, nada que disculpar. Interesantísimo, fíjate, esta colonialidad del ser, la necesidad de homogeneizar, que de allí es donde viene la necesidad del cómo, de la plantilla, de que haya una estrategia única y una manera de hacer las cosas. Es tan clave la homogeneización como estrategia de dominación, que es lo que utilizan los sistemas de dominación con nosotros. Homogenizan la música que escuchamos, la comida que comemos, la ropa que nos ponemos, en la forma como nos peinamos, los colores que usamos en cada temporada, el estilo de anteojos que nos ponemos, cómo nos cortamos el cabello. O sea, somos más dominables mientras más homogéneos parecemos. Y nosotros como maestros hacemos lo mismo. Procuramos que todos los estudiantes se porten igual, porque es más fácil de controlar el salón. Y así lo usamos, es más fácil de controlar. Y los pongo a todos a hacer tal cosa. La necesidad de controlar con facilidad es precisamente la necesidad de homogeneizar patrones. Entonces, no estamos preparados para trabajar con diferencias. Mucho menos si esa diferencia es abiertamente opuesta a mí, porque además me siento enfrentado en mi rol de poder dentro del aula, ¿no? Y eso es incuestionable, mi lugar de autoridad en el salón no se cuestiona. Entonces, no estamos preparados para eso y lo vemos todo como un problema, como un reto, como una dificultad, lo vemos con temor, porque la tendencia es a que se homogeneice todo. Y creo que esa es precisamente una de las herramientas más poderosas de la colonialidad del saber y del ser en términos de dominación cultural. De hecho, bueno, ya lo dije, estoy en Uruguay, entonces uno de los conflictos cuando llegan mis hijos acá al país es que están en plena adolescencia, en esa transición incómoda en la que nada les queda, todo les queda grande o todo les queda chico, y entonces a salir a comprar ropa que podamos comprar, que sea accesible para ellos y que les guste. Y resulta que entonces lo único que podíamos comprar, que podíamos pagar, era ropa rota, perdónenme, no quiero estigmatizar nada, pero de videos musicales de un tipo de música determinada, que en esta casa no se oye nada más, y todo lo que estaba a nuestro alcance monetario estaba en esa estética, ¿no? Yo no puedo evitar pensar, yo que ya no pienso ingenuamente casi nada, que es obvio que es una estrategia, porque es importante que todos los pobres se vistan igual, para que sea más fácil identificarlos. Ahora aquí además en este país con la nueva ley hay una cosa que se llama apariencia delictiva. Si la gente tiene apariencia delictiva, cualquiera lo puede agredir o lo puede cualquier cosa porque me siento amenazado por su apariencia delictiva. Todos los pobres tenemos apariencia delictiva, por favor. Porque la ropa que nos podemos comprar tiene todo el mismo esquema y la misma estructura. Dígame si eso no es una de las más naturalizadas formas de homogeneizar a la población para justificar la discriminación. Que todo el mundo se vista igual. Cuando una determinada estética se pone de moda, todas las nenas se visten igual
y se ponen el mismo corte de cabello. Y de alguna u otra manera clasificas a la población en este tipo de juegos. Estos se visten así, aquellos se ven asados, estos usan tales colores, y nosotros no nos damos cuenta que nos metemos en el juego. Y metemos a nuestros alumnos en el juego. Este se viste de tal manera, este viste tal cosa, este seguro viene de allá, este viene de acá, este se porta así, este se porta así. Formamos parte del juego. Somos los condenados de la tierra, porque somos los que reproducimos esa condena. No digo más. No digo más. Bueno, ahí nada. ¿Te parece que abramos los micrófonos si alguien quiere mencionar algo? No sé si apareció alguna otra pregunta porque estaba escuchando atentamente lo que decía. Bueno, hablan de que el sistema educativo está permeado justamente por esas prácticas que más que homogeneizar fluyen, ¿no? Y bueno, digo, Romina, a mí me gustan los pantalones rotos. ¿Está bien? Porque cuando yo era adolescente se usaban los pantalones rotos. Entonces, como ahora tengo la oportunidad de usar los pantalones rotos de nuevo. Bravo, pero a lo que voy es porque sí, que me homogeneizó la sociedad, claro. Claro, y porque claro. además me tengo que ver obligada a solo usar ese tipo de cosas porque es una tendencia, porque es una moda, porque es lo único que está disponible y además es lo que alguien de mi clase puede pagar. O sea, no puedo pagar un pantalón que sea costoso y que es el único que medianamente tiene cierta diversidad. Entonces, de alguna forma u otra te ves obligado a estar o en una casilla o en la otra, porque no hay más opciones. ¿Me entiendes? A eso es a lo que voy. No me obliguen a estar en ese lugar. Claro. Bueno, ahí tenemos al querido Jaime que acaba de levantar la mano, así que, bueno, ahí todo tuyo, Jaime, el micrófono. Gracias. La verdad es que se nos va acabando el tiempo. Sí. Ya estamos a punto ya de ir cerrando, así es que con todos los agradecimientos del caso, quiero que retome otra vez las últimas palabras, Romina, Mónica, para ya ir cerrando este evento, ¿no? Y abrirnos la posibilidad de la próxima semana retomarlo. Así es que les dejo la palabra. No, Jaime, yo no tengo más nada que decir. Gracias, de verdad, por la oportunidad de venir a tener la osadía de decir algunas de las cosas que uno piensa, en un mundo en el que decir lo que uno opina está vetado. Tener un rinconcito donde opinar libremente es el mayor tesoro, definitivamente. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina. Tu exposición ha sido espectacular, extraordinaria. Me has dejado pensando en un montón de cosas y la verdad que te lo agradezco muchísimo. Ya vamos a ver después cuando ya Mónica comience a confeccionar el libro correspondiente, ¿verdad? Vamos a poder leerte, ¿no? Claro. Quizás con mayores detalles, en fin. Mónica, por favor. Bueno, gracias, Jaime, como siempre. Digo, esta es una oportunidad, bueno, que nos dio la pandemia. Entonces, digo, yo cuando hago balance de lo que nos pasó en pandemia, digo, la cátedra nace en pandemia, ¿no? Y todos estos vínculos que hemos tenido gracias a las tecnologías han nacido en pandemia. Entonces, más allá de que no hayamos podido abrazarnos, ni besarnos, ni encontrarnos, ni compartir cosas durante tanto tiempo, hemos compartido una gran cantidad de amistades, de conocimientos, de pensamientos, de modos de tratar de revolucionar la educación universitaria de Latinoamérica, que la verdad es que gracias a la pandemia desde ese lugar, ¿no? Es cierto, tiene muchas cosas tristes, muchas cosas que no tienen retorno, pero yo quisiera celebrar esto de la posibilidad de encontrarnos virtualmente en estos sitios. Y gracias a Jaime, y gracias a Víctor, y gracias a Romina en el día de hoy por la excelente oportunidad de dialogar sobre el tema, y gracias a Marcela, que nos ha acompañado, y gracias en realidad a quienes son protagonistas de estos seminarios, ¿no? Que son quienes están del otro lado. Así que agradecida, nos veremos la semana que viene con una nueva intervención, con la participación de Claudia Falvo, dialogando sobre feminismos decoloniales para pensar
las pedagogías decoloniales, ¿no? Eso. Gracias a todas, todos y todes, y nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes por estar. Adiós. Gracias a todas. Gracias, Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos pronto. Buenas noches. Gracias. Chao, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Chao. Buenas noches.